Angelita, ¿tú nos avisas? Ya está empezando la grabación. Vamos a dar inicio. Muy bien, creo que en este momento podemos dar inicio al evento. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Muy buenas noches, soy Guillermo Raffo, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener, y les doy la más cordial bienvenida a este importante evento internacional que lo llevamos a cabo también conjuntamente con la Escuela de Nutrición Humana. Y es un espacio académico sumamente importante porque nos permite como universidad realmente hacer el análisis primero y segundo, también las investigaciones que hemos realizado y que venimos realizando sobre este tema en particular, como es las advertencias publicitarias frente al consumidor respecto de los productos elaborados o manufacturados de consumo alimenticio. En verdad es un tema que en el Perú se ha venido abordando en los 2 últimos años con varios cambios legislativos. Se centra principalmente en lo que se denomina la asimetría de la información hacia el consumidor, donde los ofertantes están obligados por ley a brindar justamente la mayor y detalle de información del consumo de estos productos alimenticios. Justamente uno de los impactos directos es la aplicación de las políticas en salud pública, y lo vemos en las últimas décadas como verdaderamente en los distintos países la población se ha venido asentando en las zonas urbanas, y el asentamiento en las zonas urbanas ha traído como consecuencia el cambio en los hábitos de esta vida moderna que involucra el consumo de muchos productos alimenticios fabricados, manufacturados o elaborados. Eso, además, a los cambios de estilos de vida ha venido trayendo como consecuencia una serie de debilidades en la salud, y nos preocupa muchísimo porque no solamente a nivel de la población adulta, sino también a nivel de los niños. Y es por eso que el Estado decide intervenir justamente regulando, ¿no?, de esta manera para poder brindar la información exacta respecto del valor nutricional, respecto de las grasas, respecto de toda la composición que pueden tener los alimentos que consumimos hoy en día en los denominados supermercados, ¿no? Ese es uno de los grandes cambios en la vida urbana. Hemos pasado de las compras en los mercados abiertos a las compras en supermercados, en las góndolas, y por eso es importante tener esta información. De otro lado, la investigación como universidad es fundamental, y la mejor evidencia, nosotros tenemos que basarnos en evidencias si estas políticas de salud pública realmente están cumpliendo su cometido en el Perú. Y es por eso que ahora, en esta conferencia internacional, también les vamos a mostrar las investigaciones que ha realizado la universidad y las investigaciones que venimos haciendo, porque consideramos que tenemos un deber ético como casa de estudios, como universidad, de opinar con evidencias, de opinar realmente con ciencia y con conciencia. Y eso es parte de nuestro trabajo en la universidad. Entonces, sí les invito a todos los participantes que de manera numerosa nos están acompañando en esta sala, tanto aquí a nivel del Zoom como a nivel de Facebook. Les invito a que por favor al final de la misma ejerzan sus preguntas en el chat, porque eso nos permite enriquecer y construir el conocimiento, que es la finalidad que tiene una universidad y su contribución a la sociedad. Sin más preámbulo, entonces, dejo a la doctora Wendy Ledesma para que haga la presentación de nuestros invitados internacionales y nacionales a esta conferencia. Que la disfruten
y muy buenas noches. Gracias, Wendy. Muchísimas gracias, doctor Rafa, por sus amables palabras y por la invitación que nos hace de seguir contribuyendo con este tipo de estudios y espacios donde podemos discutir temas a nivel académico con propuestas que evidentemente coadyuven a una mejora regulatoria que impacte de manera positiva en los ciudadanos. Es cierto, la regulación a veces, y en realidad casi siempre, nunca es bien recibida. Sin embargo, estos espacios nos permiten entender el por qué se da una regulación y qué intereses se están protegiendo detrás. Y es por ello que en este espacio tenemos como invitados a funcionarios y personalidades de la universidad que van a conversar sobre este tema. En principio, tenemos a Jean-Pierre Couchot, que él es abogado, actualmente es el subdirector del Servicio Nacional de Consumidor del CERNAC en Chile, que es el par de Indecopi allí. Él es abogado y máster en Derecho de la Competencia del Queen Mary University of London. Ha hecho pasantías internacionales en temas de libre competencia y consumidor. Y el día de hoy nos compartirá un poco la experiencia de las advertencias publicitarias, o como le dicen allí, los sellos, en Chile. Asimismo, nos va a acompañar también la doctora Sabi Mauricio. Ella es nutricionista de profesión, doctora en salud pública, directora de nutrición humana de esta casa de estudios, ex decana del Colegio de Nutricionistas del Perú y experta en estos temas, que nos va a dar su visión respecto de la necesidad de contar con esta regulación desde un punto de vista de salud pública, así como también cuáles son los principales desafíos y retos que tenemos de cara a seguir implementando esta normativa. Y finalmente tendremos la exposición de la doctora Michelle Lozano, que ella es bromatóloga y nutricionista, cuenta con el grado de magíster en Economía de la Salud y las Políticas Sociales, estudió en la Universidad de Costa Rica, donde se graduó con honores. Ella actualmente es miembro de la Sociedad Científica Sigma Xi, ¿no? The Scientific Research Honor Society, y nos hablará de los estudios que se han hecho sobre este campo de las advertencias publicitarias y su impacto en la nutrición en la Universidad Norbert Wiener. Así que, sin más, me voy a permitir hacer una breve introducción un poco del marco regulatorio de las advertencias publicitarias en el Perú. Bueno, me presento, soy Wendy Ledesma, soy abogada, me he desempeñado en los temas de protección al consumidor, derecho administrativo, de la competencia. Actualmente soy docente de la escuela de posgrado, de la maestría de políticas públicas y gobernabilidad de la Universidad Norbert Wiener. Y evidentemente este es un tema que me interesa sobremanera porque es una normativa que está en constante evolución, en constante implementación y cambios, y que requiere ajustes para que realmente tenga ese impacto positivo en los consumidores. Y hablo de consumidores porque esta normativa evidentemente impacta directamente en las decisiones de consumo de cada uno de nosotros como consumidores en nuestro día a día. ¿Y por qué? Porque para todos los alimentos industrializados tenemos actualmente una normativa, ¿no?, que se aprobó en el año 2013, el 17 de mayo del 2013, el Perú aprueba la ley 30.021 de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, que exigía la inclusión de advertencias publicitarias en productos alimenticios y bebidas no alcohólicas que superaran algunos parámetros técnicos que debían ser implementados a través de una reglamentación. Esta reglamentación llega con un manual de advertencias publicitarias que se aprueba en el 2018, estamos hablando después de 5 años, ¿no?, de ya haberse aprobado nuestra ley de promoción de alimentación saludable. Tiene distintas normas modificatorias y especifica, ¿no?, qué advertencias publicitarias deben rotularse, ¿no?, y esta rotulación o presencia que debe estar en los empaques de estos productos debe ser de forma indeleble en la etiqueta y que no podrán estar cubiertas de forma parcial o total por ningún otro elemento.
Y esto evidentemente es así porque lo que quiere garantizar el Estado es que el consumidor pueda tomar decisiones de consumo sobre la base de información disponible que encuentra en el mercado. Sin información, el consumidor no puede tomar decisiones. Y esto no solamente el tema de la protección a la información y el derecho a decidir de los consumidores, no solamente parte por esta norma de alimentación saludable o tal vez por la presencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Estamos hablando que en el Perú existe una protección de rango constitucional, ¿no? Para la defensa y la tutela de los derechos del consumidor, que señala que el Estado tiene un rol, ¿no es cierto?, más que proactivo en la tutela de la defensa de los intereses de los consumidores, y para garantizar esa defensa del interés de los consumidores, el artículo 65 de la Constitución señala que se debe garantizar el acceso a la información de los consumidores. Y esto evidentemente, esta protección constitucional que resalta la necesidad y la importancia de proteger el derecho a la información de los consumidores, es porque en su autonomía los consumidores toman decisiones en el día a día, y para evidentemente poder tener una decisión que esté acorde a sus expectativas y que pueda cubrir sus necesidades, requiere de información. En este marco, que es un breve resumen, ¿no?, de por qué, ¿no es cierto?, esta norma es importante para los consumidores, es que debemos entender a la normativa de la alimentación saludable. Evidentemente hay una línea en el tema de salud que la doctora Mauricio nos va a explicar en este conversatorio, pero desde el punto de vista de consumidor es importante la presencia de esta información porque me va a permitir tomar decisiones que me van a hacer elegir un producto respecto a otro, ¿no es cierto?, en un mercado competitivo, que evidentemente tenga menor presencia de sodio, en este caso entendido como la sal, azúcares, grasas trans, ¿no es cierto?, que evidentemente en un consumo excesivo puede causar un daño a mi salud. Es importante también tener en cuenta que este derecho a la información no solamente se agota porque esté presente esta información en el empaque, sino que tiene que ser consignada de manera clara, legible, destacable y comprensible en la cara frontal de la etiqueta del producto. No es que yo lo pueda poner en una letra chiquita, ¿no es cierto?, escondido por ahí. No, debe ser muy claro, porque finalmente el consumidor mira el producto y sobre la base de esa información y los octógonos que aparezcan, en este caso nosotros los conocemos más como los octógonos, no como advertencias publicitarias comúnmente, vamos a decidir si adquirimos o no el producto. La implementación de esta norma, ¿no es cierto?, ahora que hemos entendido el por qué, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de consumidor es importante garantizar la información respecto de la presencia de estos componentes en estos productos, ha tenido distintos periodos para la aplicación de la normativa, ¿no? Primero, ¿no?, hubo toda una extensión de plazos para la debida adecuación. Evidentemente allí ustedes recordarán, ¿no es cierto?, estarán pensando, pero si esta norma es de 2013, el reglamento del 2018, hubo plazo. Bueno, igual se dio un plazo también para su implementación. Y seguro habrán estado escuchando en estos últimos días, el 31 de marzo del 2022, ¿no es cierto?, vencía el plazo para que ya se presente, ¿no?, impreso en la etiqueta, en los empaques de los productos, ¿no?, ya no se utilicen los adhesivos, ¿no?, se implementa esta norma para las microempresas y las pequeñas empresas. Evidentemente, esto también parte desde un punto de vista constitucional, ¿no es cierto? La Constitución, en el régimen económico, en lo que es conceptos o preceptos generales, ¿no?, donde está el tema de consumidor, también tiene un mandato de protección, ¿no?, frente a la vulnerabilidad en el caso de microempresas o pequeñas empresas, ¿no? En este caso, evidentemente, sobre esa visión también la implementación de normas, porque en este caso es costoso implementar esto en las etiquetas, es cambiar, ¿no es cierto?, toda una línea de producción para que esto quede, ¿no es cierto?, presente allí. Evidentemente se genera un costo que evidentemente se va a trasladar también a los consumidores, pero la idea es que en la implementación se den esas facilidades para que todas las empresas puedan cumplir.
¿Por qué? ¿Por qué es necesario que se dejen impresa esta información en los empaques y no se utilicen adhesivos? Porque existe evidentemente un riesgo de afectación a los derechos del consumidor. Nuevamente, si estamos hablando en el marco del derecho de acceso a la información para tomar decisiones de consumo, un adhesivo podría representar un riesgo para poder yo acceder a la información, porque el adhesivo podría, pues, evidentemente salirse, no estar presente, etcétera, y eso podría afectar los derechos de los consumidores. Es importante aquí el poder conocer quién hace la labor de supervisión. La labor de supervisión y fiscalización y sanción fue asignada no al Ministerio de Salud en el Perú, sino ha sido asignada al INDECOPI, ¿no? Como ustedes conocerán, el INDECOPI, a partir del Código de Protección y Defensa del Consumidor, es la Autoridad Nacional, ¿no?, de Protección del Consumidor en el Perú, que es el ente rector en materia de consumo y coordina, articula en un sistema nacional de protección al consumidor donde están entidades públicas, representación de gremios empresariales y sociedad civil a través de las asociaciones de consumidores. El INDECOPI no a través de las comisiones de protección al consumidor, sino de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, es la encargada de hacer la supervisión y eventual sanción de empresas que no cumplan con esta normativa. ¿Y por qué? ¿Por qué no es la Comisión de Protección del Consumidor? Porque en su definición estamos hablando de advertencias publicitarias y la competencia primaria en el Perú para ver temas de publicidad la tiene la Comisión de Competencia Desleal. Entonces, que es por el régimen del Decreto Legislativo 1044. Atendiendo a eso, esta comisión es la que a través de sugerencia y ahora ya por el cambio del reglamento de organización y funciones del INDECOPI, que es una dirección de fiscalización, realiza un monitoreo en el mercado para levantar información, para verificar el cumplimiento de la normativa, ¿no es cierto? Ha venido haciendo distintas acciones de prevención a partir de cartas que se han remitido a distintas empresas, acciones de monitoreo y supervisión, y en los casos en los que se ha evidenciado que hay una reiterancia o que las cartas no han funcionado, se han iniciado procedimientos sancionadores. Los consumidores, ¿no?, o partes interesadas pueden presentar sus denuncias, ¿no? En este caso estamos hablando que esta comisión, a diferencia de las comisiones de protección al consumidor que admiten todas las denuncias, en la Comisión de Competencia Desleal lo que hacen ellos es evaluar y, de ser el caso que encuentren indicios de una infracción a la normativa, de oficio inician un procedimiento sancionador. Quiero cerrar esta breve introducción para darle el pase a Jean-Pierre, que nos va a contar un poco cómo es que se está viendo este tema en Chile, con unos resultados de un estudio que realizó la OPS, es un informe que se presentó el año pasado, respecto al cumplimiento de la normativa de inclusión de advertencias publicitarias en envases de productos alimenticios en el Perú. Como les decía, ¿no es cierto?, la obligación está en informar, ¿no es cierto?, a través de estos octógonos si el producto es alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio o sal, y si contenía grasas trans. Evidentemente, para poder yo identificar si un producto debe cumplir con incluir los octógonos en el empaque de estos productos, en el manual de advertencias publicitarias se indican unos parámetros. Esos parámetros también van a ir cambiando en el tiempo, cosa que, por ejemplo, en Chile ya han ido cambiando y, evidentemente, ampliando un poco más esa obligación. Pero en este estudio que se hizo, ¿no?, de la mano del Ministerio de Salud, se tienen como conclusiones que 3 de cada 4 productos evaluados llevan una o más advertencias publicitarias. En la inclusión de las advertencias publicitarias, ¿no?, se observa en su gran mayoría que estaban de manera impresa, ¿no?, lo cual es algo positivo, e indeleble en el envase o en la etiqueta del producto. Y no había tanto uso de adhesivos. Entre los productos importados, en casi la mitad de los productos evaluados que ingresaron al Perú figuran las advertencias publicitarias, impresas en la etiqueta o en el envase desde el país de origen.
También se había constatado que la inclusión de advertencias mediante el uso de adhesivos incrementa la probabilidad de incumplir uno o más de los numerales establecidos en el Manual de Advertencias Publicitarias del Perú. Entonces, ustedes recordarán que ha habido una gran discusión respecto de ampliar la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la presencia de los octógonos a nivel impreso, ¿no? O sea, de ya eliminar los adhesivos. Vemos que en este estudio que se ha hecho a nivel de la OPS y el Ministerio de Salud, vemos que en principio no existiría un problema, porque ya hay un alto cumplimiento de la normativa, al menos de lo que inicialmente se ha evaluado. También, ¿no es cierto?, aquí es importante y mencionar como resultado de este estudio que encontraron que muchos productos omitieron la advertencia contiene grasas trans. Este resultado indica, ¿no?, según este estudio, la necesidad de reforzar los mecanismos de monitoreo, fiscalización y sanción. Entonces allí hay una oportunidad para que evidentemente se haga un mejor enforcement y una mejor supervisión, no solamente respecto de el que tiene por ley la obligación, ¿no es cierto?, de llevar los procedimientos administrativos, en este caso que sería el INDECOPI, ¿no?, sino también en una adecuada articulación con el ente rector, el Ministerio de Salud, y ya existe, ¿no es cierto?, una experiencia interesante de una delegación, ¿no es cierto?, que es una figura que está amparada en la ley del procedimiento administrativo general, que es el encargo de gestión, en la cual el Ministerio de Salud le encargó al INDECOPI para que asume a sus acciones de supervisión del monitoreo de productos que estaban relacionados al COVID, esto fue en el año 2020, para que incluya unos temas que eran de competencia del Ministerio de Salud, pero como INDECOPI tenía una mayor capacidad para poder hacer, ¿no es cierto?, los levantamientos de información, se incluían determinados temas que eran de competencia del MINSA. ¿Eso quiere decir que le delegó la competencia? No, solamente le delegó la posibilidad de levantar esa información y una vez completada, ¿no es cierto?, evidentemente sobre la base de determinadas instrucciones que habían compartido ambas instituciones, el expediente se devolvía al Ministerio de Salud para que ellos, sobre la base de sus competencias, hagan el análisis de los hallazgos y determinen si existían incumplimientos o no la normativa. Así que allí hay una gran oportunidad para una articulación y hay un marco legal que lo permite. Y finalmente señala este estudio que cerca de una tercera parte de todos los productos cuyo contenido en azúcar, sodio y grasa saturada se considera excesivo según la OPS, no se incluye en la categoría alto en del primer plazo de entrada en vigencia de los parámetros técnicos establecidos por el Perú para tales nutrientes. Entonces es importante también hacer esa revisión, ¿no es cierto?, de esos parámetros, a mejorar la supervisión para que las empresas cumplan con la normativa. Finalmente, ¿de qué vale tener una regulación, ¿no es cierto?, que finalmente no se supervisa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que generar mejores mecanismos de supervisión y evidentemente también fortalecer las acciones de prevención, especialmente teniendo en cuenta el tipo de mercado que tenemos en nuestro país, donde existe un alto porcentaje de actores o proveedores que son pequeñas, medianas, empresas, y además también teniendo en cuenta los altos grados de informalidad que tenemos en el país. Creo que con esto, ¿no?, con esta breve introducción de lo que tenemos en el Perú, podemos al menos, ¿no es cierto?, entender por qué es relevante que esta información se encuentre a disposición de los consumidores, porque así con ello se garantiza, conforme señala la Constitución en el artículo 65, el acceso a la información de parte de los consumidores para que tomen mejores decisiones de consumo. Y que, evidentemente, mejor que en un sector, en productos que evidentemente van a impactar directamente en su salud. Sin más, luego de esta introducción, quiero darle el pase a Jean-Pierre, que ya lo presenté, para que nos cuente cómo es que se maneja, cómo es que se regula este tema en Chile. Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Bueno, a Wendy la conozco ya de hace muchos años, en nuestros tiempos de ejercicio en materia de protección al consumidor, así que es un gusto poder
recibir esta invitación y poder compartir panel con también otros destacados panelistas y profesionales como la profesora Sabi Mauricio, la misma Wendy y también Michelle Lozada. Pretendo acotar esta presentación ojalá en unos 20 minutos. Wendy gentilmente se ha ofrecido a proyectar la presentación porque desconozco si es un problema mío o de mi computador, que a veces no avanza y no corre mi presentación. Bueno, como indica la lámina siguiente, ustedes podrán ver ahí unos dibujos de una bebida azucarada y de otros productos, snacks, y que son muy usuales dentro, sobre todo, de los niños, ¿cierto? Antes que todo quisiera hacer una prevención en el sentido de que en Chile esta iniciativa ha sido diseñada e implementada progresivamente por el Ministerio de Salud y es la autoridad sanitaria quien, por disposición legal, le corresponde la vigilancia, fiscalización y poner la puesta en marcha de estas disposiciones. Y en este sentido, el Servicio Nacional del Consumidor es coadyuvante de la labor que realiza la autoridad sanitaria, y en ese contexto el CERNAC cuenta con un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud para remitir piezas publicitarias en donde se pudiera advertir infracciones a la Ley 20.606 que contempla esta especial regulación de etiquetado de alimentos que nosotros en vez de octógonos hemos llamado los famosos sellos, ¿cierto? Esta ley también es conocida en nuestro país popularmente como la denominada Ley Super 8. Quienes han visitado Chile, es muy probable que hayan probado o hayan degustado o siquiera escuchado hablar de este chocolate. Es una oblea que es la más popular en nuestro país y que naturalmente tiene niveles altos de azúcares, de calorías. No es un producto saludable, obviamente, pero es muy consumido porque tiene un rico sabor, etc. Y por lo tanto la ley es conocida con esa forma. Esta ley entró en vigencia en el año 2016, el día 27 de junio, y tiene un objetivo bastante claro y definido en la propia norma, y es proteger a un público específico que, en los términos de la ley del consumidor y de acuerdo a las interpretaciones de CERNAC, constituye un público denominado hipervulnerable, es decir, un público que requiere de una especial protección dadas sus características que hacen necesaria que la autoridad, en este caso en materia de consumo, u otra autoridad sectorial, tenga una especial preocupación y por lo tanto destine parte de sus políticas públicas a proteger a este grupo más vulnerable que necesita una protección especial respecto al resto de otros consumidores, ¿cierto? Y esta es una población infantil que la ley mismo realiza un corte en los 14 años, es decir, público infantil para la ley es un público de 14 años hacia abajo. Y lo que busca es mejorar la información que se encuentra disponible en el etiquetado nutricional, favoreciendo la selección naturalmente de alimentos que sean saludables. Y lo pretende realizar a través de una incorporación que es obligatoria, a través de mensajes frontales en las cajas o en los envases de estos productos, en que se indique alto en distintos elementos o categorías, que puede ser las calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Por lo tanto, dependiendo de la composición nutricional de este respectivo alimento de que se trate, contemplará un sello en alguna de estas 4 categorías que mencionamos. Y es perfectamente posible y ocurre muchas veces que un producto tiene más de un sello. Y con eso, lo que se pretende es informarle a la población de que es un producto que no reúne características saludables y por lo tanto orientar su decisión de consumo. Si nosotros vemos las nuevas tendencias y las políticas de consumo que se han establecido a través de elementos internacionales, dirigidas a través, por ejemplo, de la regulación y el resguardo de los consumidores, la OECD promueve la creación de políticas públicas como principal estrategia para hacerse cargo de las problemáticas en materia de protección al consumidor. Y para eso la OECD propone que se realicen respecto a los consumidores conductas y políticas públicas que promuevan un actuar responsable y que se orienten decisiones de consumo de acuerdo a las necesidades e intereses
de cada consumidor, pero sin descuidar su bienestar y el del entorno, protegiendo naturalmente su salud, entre otros factores. La evidencia, que veremos posteriormente, según ha mencionado Wendy en otra de las presentaciones del día de hoy, demuestra que, en definitiva, las políticas públicas para enfrentar este tipo de problemas deben enfocarse en medidas de carácter preventivo. Es decir, que de manera oportuna, antes de que se decida ejercer una decisión de consumo, los consumidores, en este caso los padres, principalmente dada la edad de este público hipervulnerable, que son los niños menores de 14 años, puedan adoptar decisiones informadas y que además se promueva un estilo de vida saludable y una alimentación saludable. Pues bien, como menciona la ley actual, donde uno puede ver un envase de yogur, un envase de jugo o bebida y algunos chocolates, veamos cuál es el objetivo de esta ley. En primer lugar, el objetivo que busca esta norma es proteger la salud de los niños chilenos y chilenas, y en especial los menores de 14 años. Naturalmente, como he mencionado, esta norma busca entregar una información clara y comprensible al consumidor por medio de estos sellos, que a través de 4 indicadores indicarán si es que el producto es alto en, ¿cierto?, en los elementos relativos a calorías, grasas saturadas, azúcares o los niveles de sodio. Como mencioné recientemente, un producto puede perfectamente en la práctica tener más de un sello, y de hecho muchos de los productos tienen más de un sello. Esta ley también busca que se genere una oferta saludable de alimentos al interior de los establecimientos educacionales, que nosotros denominamos la etapa más temprana de la educación parvularia, luego la educación básica y finalmente la educación media. ¿Por qué? Porque el legislador entendió que es en esos espacios de convivencia de este grupo de consumidores hipervulnerables es donde existen muchos riesgos de que se fomenten estilos de alimentación poco saludables y que se comercialicen este tipo de alimentos altos en índices que son considerados como nocivos para la salud de los niños, se comercialicen en estos establecimientos educacionales. Pero además, esta norma busca restringir la publicidad que está dirigida a los menores de 14 años sobre ciertos alimentos que posean un contenido elevado de estos elementos: calorías, grasas saturadas, azúcares y los niveles de sodio. Por lo tanto, la ventaja de esta normativa que obliga a contar con un etiquetado frontal de alimentos es que funciona como una advertencia que permite alertar y distinguir con una simple mirada si es que estos productos son más o menos saludables. Naturalmente que un sesgo cognitivo indicará que un alimento, mientras más sellos tenga, evidentemente va a representar un riesgo para la salud de los niños, ¿cierto? Y por lo tanto, un consumidor se verá desincentivado a consumir este tipo de productos. Esto, naturalmente, que ha generado el desarrollo de un nuevo mercado de alimentos saludables que buscan evitar estos sellos que son una carga y un elemento negativo, ¿no es cierto?, a través de otras innovaciones en que, por ejemplo, un producto presente niveles disminuidos de sodio, o sea, bajo en calorías, etcétera, y de manera tal que tengan un atributo distintivo respecto a estos otros productos que son normales, ¿cierto? Naturalmente, en nuestro país ya existe y existía una regulación relativa a la información nutricional de los alimentos. Sin embargo, esta información nutricional de los alimentos pareció ser, antes de la entrada en vigencia de esta norma, como algo insuficiente, puesto que los consumidores no leían esta información nutricional y aquellos que intentaban leerla era muy difícil comprenderlo. Por lo tanto, lo que el legislador buscaba y buscó a través de la incorporación de esta regulación era facilitar el acceso a esa información y disminuir estas barreras y sesgos cognitivos que presentan los consumidores. Bueno, ya han pasado varios años ya desde la entrada en vigencia de esta normativa, y a más de 5 años podemos concluir en términos muy generales que podemos identificar resultados que son bastante positivos y que, sin perjuicio de ello, no ha estado exento de batallas judiciales, incluso
por parte de las industrias del mercado que se han opuesto a la aplicación de esta normativa, incluso con ciertas interpretaciones por parte de la autoridad sanitaria. Pero en términos generales, nosotros creemos que hay un nivel bastante elevado de cumplimiento, tomando en consideración las fiscalizaciones que ha realizado la autoridad sanitaria a través del Ministerio de Salud y la Seremi respectiva de cada región del país, que dan cuenta de un cumplimiento cercano al 90% ya en el año 2020, lo cual refleja un cumplimiento elevado y, sobre todo, si uno esto lo contrasta con el comercio establecido, ve que existen niveles elevados y satisfactorios de cumplimiento de esta normativa. Pero por otro lado, existe una alta valoración y una comprensión simple de esta política pública que, si vemos la calificación que los ciudadanos le han entregado, de una escala de 1 a 7, tiene una valoración máxima de un 6,2 y una valoración mínima de un 5,7. Por lo tanto, en este sentido, de acuerdo a las calificaciones de nuestro país, podemos decir que es positivamente evaluada por la población y se encuentra dentro, en promedio, de la escala superior de evaluación. Además, ciertos estudios reportan que los consumidores, luego de comparar la cantidad de sellos, compran menos cantidad de alimentos de los que hubieran comprado si es que el alimento no los tuviera. Es decir, es un elemento y un atributo relevante que incide e informa la decisión de los consumidores respecto a sus patrones de compra de estos productos. Por lo tanto, un consumidor opta y discrimina entre un producto que tenga más o menos sellos, y si es que la decisión se orienta hacia un producto con sellos, la cantidad de productos consumidos tiende a bajar, y eso genera incentivos en el mercado, como ya he mencionado, a que se desarrollen nuevos productos que sean más saludables y que utilicen otras tecnologías. Pero además se ha identificado que la publicidad en la televisión de alimentos que presentan estos sellos se ha disminuido en cerca de un 15%, y por lo tanto ha reorientado las estrategias de marketing, precisamente porque esta ley es muy severa y es muy estricta respecto a la publicidad que se dirige a estos niños menores de 14 años. Principalmente han habido casos muy interesantes respecto a estos cereales que se consumen principalmente en el desayuno. Y lo que yo he mencionado, se ha generado un aumento en cuanto a la reformulación de estos alimentos, promoviendo la innovación. Es decir, alimentos que, por ejemplo, son altos en sodio, se pasó a contabilizar que en el año 2017 había un 74% de productos que efectivamente tenían esta característica de ser altos en sodio, para luego de la entrada en vigencia de esta ley, solamente un 27% de ellos contara con esos niveles elevados de un elemento que es bastante dañino y que puede afectar la salud, sobre todo de los niños más pequeños, ¿ya? Como podemos ver en la lámina siguiente, desde un punto de vista internacional, esta ha sido una medida reconocida y que también ha sido congratulada por organismos internacionales como la OMS, la FAO, UNICEF y también la OSD, además de que hemos intentado difundir esta medida en el Códex Alimentario sobre el etiquetado de alimentos y el Comité de Nutrición y Alimentos para Usos Médicos Especiales. Y creemos también con mucho orgullo también y felicidad que este modelo también ha sido incorporado en el proceso de regulaciones de distintos países, y por ejemplo compartir ya esta conversación con Perú es un avance y que nos motiva a seguir avanzando en estas materias. Ahora, si nosotros vemos también desde el punto de vista de estudios en la siguiente lámina, hay un principio que yo consideraría que es transversal en las distintas agencias de protección al consumidor y en general en las distintas regulaciones en materia de consumo. Esto es el denominado principio de comprobabilidad, porque perfectamente la ley podrá y podría disponer que, dados ciertos márgenes, el producto debe contar con un sello o debe someterse a tal o cual regulación respecto a la composición nutricional de los alimentos. Sin embargo, un segundo elemento que es necesario de enforcement y de fiscalización es verificar que efectivamente
esos atributos y esas características y composiciones nutricionales, que es un elemento relevante en el momento de la decisión de adquirir estos productos, sea verídica, sea real. Y eso es un elemento que muchas veces requiere un presupuesto significativo, puesto que se deben contratar laboratorios o instituciones especialistas y certificadas para que puedan medir si efectivamente lo informado corresponde a la realidad. Y en este sentido, el CERNAC hemos realizado labores y estudios para fiscalizar el valor nutricional que mencionan determinados productos. Y, por ejemplo, nosotros realizamos un estudio respecto de un producto que, de acuerdo a la Federación Nacional de Productores de Leche de Chile, sería uno de los productos alimenticios más consumidos, el yogur. Y respecto al yogur, hay un producto específico, un subproducto dentro de los yogures, que son aquellos que no tengan lactosa. Y para personas que son intolerantes a la lactosa, es un atributo esencial consumir un producto que efectivamente no tenga esta característica. Y podría ocurrir que una persona, creyendo y confiando en estos atributos destacados por un proveedor, presentar algún problema de salud. Y en estos casos, afortunadamente, encontramos que el 100% de las muestras que fueron pesquisadas y estudiadas cumplieron con las exigencias de etiquetado y, en definitiva, cumplían con las exigencias legales para ser considerado un producto libre de lactosa. En la siguiente lámina ustedes van a ver algunas bebidas energéticas que, por lo menos en nuestro país, son bastante populares, y imagino que en Perú alguna de ellas está muy presente y otras tendrán efectivamente otras marcas, ¿cierto? Y en el año 2017 se realizó un estudio sobre el rotulado en la información nutricional de estas bebidas energéticas. Uno podría pensar que son productos distintos, que no se les aplicarían ciertas disposiciones sanitarias. Sin embargo, son productos alimenticios, también son bebidas, ¿cierto? Y que además tienen altos niveles de cafeína, taurina, etcétera, o distintos elementos que son estimulantes y energizantes, ¿cierto? Y en ese momento se fiscalizó y se pudo evidenciar que existía una omisión respecto a las instrucciones de almacenamiento, y tampoco se incluía en estas bebidas azucaradas y energizantes el sello que advertía que era un producto alto en azúcar. Luego de verificar estas condiciones y contando con los medios de prueba respectivos, se denunció a estas 5 marcas de bebidas energéticas, precisamente porque se había incumplido la normativa sanitaria a ese respecto. En la lámina siguiente, y aquí pretendo ya ir concluyendo para dar paso al resto de las presentaciones, podemos ver, voy a resumir solamente 2 casos que fueron bastante bullados, por lo menos en nuestro país, a partir de la entrada en vigencia de esta ley de sellos, la ley 20.666. Al lado izquierdo de la pantalla, por lo menos, yo estoy viendo un cereal que, por lo menos en Chile, es bien consumido, es bien popular, y a la derecha contamos con una imagen de un producto de comida rápida, ¿cierto? En el primer caso de las azucaritas de Kellogg's, en el envase que está a la derecha de la pantalla, vemos que hay un tigre, un animal que es además la mascota de este producto, y por lo tanto que es un atributo que invita a los niños a consumirlos, etc. Y esto se encuentra prohibido en la referida ley de sellos. Y en este caso, en el año 2016, en el mes de agosto, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Santiago rechazó y prohibió la comercialización de ciertas partidas de cereales porque existía en su caja, desde el punto de vista frontal, una publicidad y una referencia que es entendida como publicidad. Este mono, este tigre que aparezca en la parte frontal del producto es considerado también como una publicidad, y naturalmente que debe ser entendida también como una publicidad que puede estar perfectamente dirigida a niños menores de 14 años. Se prohibió esta comercialización y Kellogg's interpuso un recurso de protección
por estimar que se afectaba su derecho de propiedad y a desarrollar una actividad económica lícita, y este recurso de protección ni siquiera incluso fue admitido a tramitación. Luego recurrió ante la Corte Suprema, quien confirmó la resolución apelada, y por lo tanto se determinó que el actuar de la autoridad sanitaria se encontraba ajustado a derecho, y para poder solucionar este problema finalmente que impedía la comercialización de este producto de estas características, simplemente Kellogg's, el proveedor, debió eliminar la imagen de esta mascota en la caja de este producto alimenticio. Y en un segundo caso, yo creo que todos conocen este producto de McDonald's, la cajita feliz, y cosa del pasado, por lo menos acá en Chile, se vendían estos productos que presumiblemente uno ya podría pensar que eran altos en sodio, en calorías, en grasas saturadas, etc. Pero además tenía asociado, esto no se informaba, pero además tenía asociado la entrega de un gancho comercial que cambiaba por temporadas, pero normalmente era una especie de juguete pequeño que era entregado a los niños como gancho comercial. Naturalmente que esto fue prohibido por parte de la autoridad sanitaria, y además se inició un sumario sanitario en distintos puntos de venta a lo largo de todo el país para analizar su composición nutricional, y se le prohibió en este caso a la cadena McDonald's realizar la venta de este producto a través o vinculándolos a este gancho publicitario. Esto generó intervención incluso de la Embajada de Estados Unidos, y finalmente la resolución fue acatada por parte de McDonald's, y finalmente eliminaron estos ganchos publicitarios para poder seguir comercializando su producto. Bueno, como ustedes pueden ver, ha habido una clara evolución en el mercado desde la entrada en vigencia de esta norma. Es una norma que en su entrada en vigencia hubo oposición y resistencia por parte de la industria, por parte del mercado, pero los análisis y los estudios demuestran que ha generado un impacto positivo en la población, y por lo tanto que debe seguir siendo objeto de enforcement por parte tanto de la autoridad sanitaria en conjunto con la información que pueda remitir en estos casos el Servicio Nacional del Consumidor. Muchas gracias por esta invitación y quedaré atento a preguntas que se puedan formular al final de las exposiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, en realidad por una exposición buenísima, súper completa, que nos deja muchas lecciones, ¿no? Que es justo lo que queremos aprovechar en este espacio, ¿no? De cómo es que está regulada esta figura en la experiencia de Chile, comparándola con la de Perú, y cuáles son las oportunidades para mejorar esta regulación y también la articulación. Vemos que, por ejemplo, comentabas, ¿no? Que allí la competencia la tiene la Autoridad de Salud. Aquí, claro, el ente rector dicta las normativas, pero le encarga, ¿no? y le da la competencia al INDECOBI para que haga la supervisión, y ahí hay temas hasta de agencia, ¿no? Tiene el presupuesto adecuado para contratar esos laboratorios, qué tipo de información está cruzando para poder mejorar la supervisión. Y también me quedo con el tema conductual, ¿no? Creo que el poder generar esa conciencia en los consumidores respecto de las decisiones responsables es una tarea que no solamente la hace la autoridad de consumo, ¿no? Sino que se tiene que hacer una articulación adecuada para que evidentemente se puedan tomar mejores decisiones, pero que también existe una corresponsabilidad de las empresas, ¿no? Como tú contabas, no hubo mucha resistencia en Chile, aquí en Perú también todavía seguimos en esa lucha, pero creo que contar con estos espacios para contar estas experiencias y con estos casos, yo creo que nos va a permitir seguir avanzando en lograr una verdadera implementación y mejorar la salud de nuestra ciudadanía a través de sus decisiones de consumo. Y con esto yo le doy el paso a la doctora Sabi Mauricio, quien ella evidentemente ha estado liderando este tema y que nos va a comentar un poco en el Perú, ¿no? Cuál es esta necesidad de esta regulación y su importancia desde la perspectiva de
la Escuela de Nutrición. Adelante, doctora. ¿Me confirman si me oyen bien, por favor? Hola, hola. Sí, se ve perfecto y se puede ver la diapositiva. ¿Y se escucha bien? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Me encantó la presentación de Chile. Ahora yo le voy a contar cómo fue en Perú. Rápidamente voy a lucir un poder de síntesis de qué es lo que pasaba acá. Y sí, o sea, tomando el ejemplo de Chile, porque ustedes fueron los pioneros en este tema, creo que en esta gráfica te sintetizo todo. En efecto, nosotros en mayo del 2013 tenemos una ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. A diferencia de ustedes, nuestra ley es un poco más completa. No solamente habla de lo que ustedes llaman sellos y nosotros advertencias publicitarias o octógonos, sino que amplía el contexto hacia el desarrollo de política pública, de entornos saludables, de estilo de vida saludables. El tema es de que en el 2013 le dan 60 días al Ministerio de Salud para reglamentar la ley, porque había una letra chiquita, así cual los bancos, que decía que la ley no se podía implementar mientras no haya reglamento. Y hasta ahí se nos había pasado el 2016. Yo llego al decanato del Colegio de Nutricionistas del Perú, a quienes agradezco, porque los nutricionistas de verdad que hicieron un gran trabajo. Nos movilizamos desde el 2016 hasta el 2019, que prácticamente fue toda la historia. Por eso mis estudiantes, ahora nutricionistas, te pueden contar todo este tema porque la vivieron en carne propia. Empezamos nosotros con la foto de fondo, con una marcha de alimentos, le llamamos nosotros. Fuimos hasta el Ministerio de Salud a exigir el reglamento de ley. En el 2016 lo que logramos, salía entonces el gobierno que estaba de turno y lo que hace fue prepublicar el reglamento de ley, que en realidad había tenido 5 años para prepublicarla, pero creo que a no hacer nada hizo la prepublicación y eso implicaba empezar de nuevo, ¿no? Tuvimos acá un escándalo sobre la leche, que seguramente en otro momento lo vamos a conversar, y eso trajo como consecuencia que se publicara el reglamento de la ley. Ahí tuvimos un tema porque los parámetros que nosotros tomamos, los tomamos en base a lo que ustedes habían trabajado, pero mis colegas de Chile me decían, pero Sabi, tú ya tienes el documento, porque en 2015 había salido el documento de OPS, ¿no? Donde mostraban los parámetros, ¿no? Porque me decían que la experiencia de Chile había sido en base a un trabajo que hicieron. Entonces nosotros dijimos, pues si nosotros tenemos lo de OPS, trabajemos con los parámetros de OPS. Bueno, no pudimos tener eco en ese momento, se trabajó con los mismos parámetros de ustedes, pero después les voy a contar la historia porque nosotros como colegio decidimos entablar una acción popular, ya ahorita les voy a contar. Salió el reglamento y posteriormente teníamos que publicar el manual de advertencias publicitarias para indicarle cómo iba a ir el octógono, de qué porte iba a ser el octógono, de qué color, en cómo se presentaba. En teoría debería haber ido impreso en la etiqueta, pero se dieron una serie de cosas. Yo me voy el 2019, en febrero del 2019, y yo ya estaba que celebraba en junio del 2019, pero modifican 2 días antes de la entrada en vigencia del etiquetado octogonal, hacen una modificación del reglamento y del manual de advertencias, y dentro de esas modificaciones estaban estos adhesivos octogonales que ahora les voy a mostrar, ¿no? No contentos con eso, como bien han referido, nosotros hemos tenido una batalla con los octógonos, como si los octógonos realmente fueran toda nuestra ley de alimentación saludable. Yo siempre le digo, el octógono es un artículo y probablemente sea medio artículo de los 10 u 11 que tenemos, ¿no? Pero acá toda la batalla es con los octógonos. Todo el tiempo tratan de combatir a los pobres octógonos, que supongo que es una experiencia similar a la que ustedes pasaron, ¿no? El 17 de febrero hubo otro intento, ¿no? Una sala de Indecopi, quien se supone que debe estar apoyando la regularización, una sala de ellos, pretendía declarar como barrera burocrática a los octógonos,
Afortunadamente, en la sociedad civil, nuevamente los nutricionistas, empezamos a hacer incidencia y logramos que el Ministerio de Salud pida anulación sobre ello y se ha logrado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? En abril del 2022, justo lo mencionaron hoy, es un día importante para la Ley de Alimentación Saludable porque hasta hoy tenían que estar los octógonos adhesivos que pidieron en algún momento. A partir de mañana, porque hasta ahorita ha salido alguna resolución y esperamos que no salga nada de ello, pero a partir de mañana, los octógonos deberían estar de manera impresa en la etiqueta, ¿no? Y luego se viene otro reto, la sentencia de una acción popular que se emprendió antes de que yo me vaya del Colegio de Nutricionistas. Rápidamente, esta es una de las acciones que nosotros hemos realizado, la incidencia que te digo, en junio del 2016, pues tuvimos una portada de uno de los diarios más importantes en nuestro país, y era que teníamos que aprender a vivir con otoño, y seguimos aprendiendo, ¿no? Pero justamente mencionaron acerca de este informe de OPS del año pasado, que fue la razón por la cual los nutricionistas nos metimos en el cuento, porque decían, ¿y ustedes por qué se meten en el tema? Porque estamos preocupados por esta tendencia de sobrepeso y obesidad que tenemos, y que en el 2020, a raíz de la pandemia, se incrementó más para nosotros. La obesidad pues, fue el primer factor de riesgo. En segundo lugar estuvo el adulto mayor, pero el primer factor de riesgo para nosotros fue obesidad, ¿no? Al igual que ustedes, el efecto se dio inmediato, porque desde el año 2000, las ventas anuales, ¿no? Habían sido de 40 kilos en productos alimenticios hasta el 2013, se había duplicado, y en compras individuales se había cuadriplicado, entonces algo se tenía que hacer. Hasta ahí teníamos una ley sin implementación. Por otro lado, el consumo de alimentos no saludables en las instituciones educativas. Yo sé que en Chile el trabajo de la nutricionista en los colegios es real, es en vivo. Nosotros acá todavía estamos trabajando. Wiener es la pionera, porque este año nosotros ya vamos a entrar a los colegios a trabajar el tema de responsabilidad social, como lo que hacen en otros países, por ejemplo Chile, ¿no? Hay un bajo consumo de frutas y verduras, esto es en niños, en adultos es el mismo porcentaje, o sea, la 10ª parte de la población solamente consume la cantidad de frutas y verduras que se requiere, ¿no? Los spots publicitarios, Dios mío, o sea, son más de la mitad de los spots, y eso, pero todo eso era hasta el 2012. Entonces pretendemos, que seguramente Michelle después nos va a comentar, cómo esto ha ido impactando, porque sí hay una escasez frente a lo que Chile investiga, porque tienen mayores investigaciones acerca del etiquetado, y sí queremos trabajar una línea de investigación, y nuevamente Wiener quiere ser la pionera en este espacio, ¿no? Entonces, la inactividad física, o sea, que solamente la 4ª parte de nuestros escolares hagan actividad física, qué miedo. Entonces, imagínate el sedentarismo, cómo se planteó después de la cuarentena, ¿no? Estos son los parámetros técnicos, que son los mismos parámetros técnicos de ustedes. Nosotros también tuvimos 2 etapas. La segunda etapa, o sea, hasta el 17 de septiembre del 2022, se supone que deberían ya todos los productos estar en esta segunda fase. Pero esta es la modificatoria, la voy a pasar rápidamente la modificatoria porque ya les hablé acerca de estos adhesivos. Voy a irme justamente porque el tema del tiempo nos está ganando. Quiero quedarme en este tema porque justamente hoy, 31 de marzo del 2022, se hizo una modificatoria para que los octógonos sean todavía adhesivos en los productos importados, ¿no? El tema es de que los productos importados en nuestro país son más del 70% de lo que consumimos. Eso por un lado. Y por otro lado, trajo como consecuencia que los productores peruanos aludan discriminación. Oye, ¿por qué a los productos importados los dejas con adhesivos y a mí no? Entonces, esperemos, como digo, que no haya sorpresas más tarde, ¿no? Y que por fin tengamos los octógonos impresos en las etiquetas como debe ser, ¿no? De esto hablaba anteriormente. A partir de mañana, el Ministerio de Salud está obligado
por una acción popular. Durante el tiempo que yo estuve en el Colegio de Nutricionistas, emprendimos una acción popular, el Colegio Médico también lo hizo, entonces, pero el Ministerio Público lo tomó de oficio y siguió la ruta, porque yo ya me fui del colegio, las otras autoridades supongo que también se fueron, y finalmente salió una sentencia que va a obligar a que los productos vayan ya no en los parámetros de ustedes de Chile, sino van a ir de acuerdo a los parámetros de OPS, o sea, lo que nosotros pedimos cuando estábamos en el colegio, ¿no? Eso es una buena noticia porque esto va a implicar una mayor reducción de enfermedades crónicas en nuestro país. Esta acción popular que nosotros mostramos, que le hicimos al Ministerio de Salud, llegó a publicarse en una revista. Justo nos invitaron a Dubái en ese momento, no pudimos viajar por temas logísticos, pero finalmente nuestro artículo se publicó, ¿no? Tenemos acá la publicación de la litigation que habíamos hecho en ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha trabajado, pero quiero un poco enmarcarme, aquí, ¿qué es lo que busca esta acción popular? Esta acción popular lo que va a hacer es, uno, ir a los parámetros que antes les he manifestado, pero otro, habían exonerado a los sucedáneos de leche materna, de leche materna de los octógonos. Con esta acción popular, todos los sucedáneos de leche materna van a tener que también tener el octógono, o sea, informarle a la población qué es lo que le están dando a sus hijos, ¿no? Y esto va a ser una buena noticia porque se van a llevar seguramente muchas sorpresas las personas que no son nutricionistas, porque nosotros los nutricionistas sí sabemos leer etiquetas, pero en el Perú son solamente 8.000 nutricionistas, o sea, hay más de 30 millones de personas que no saben cuánta azúcar hay en ese sucedáneo de leche que le estás dando a tu hijo. Hoy ya lo van a saber gracias a esta acción popular. Espero haber trabajado dentro del tiempo que había asignado. Disculpen la rapidez con la que he desarrollado la presentación, pero lo he hecho en honor al tiempo. Gracias. Gracias, doctora Xavi. En realidad ha sido súper valiosa la información que nos ha compartido y aterrizarlo, ¿no? Para poder comparar con la experiencia de Chile. Los puntos en común son estas luchas constantes que tenemos, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Frente a una regulación que tiene en realidad y busca retornos positivos para la ciudadanía, en su salud y en la toma de decisiones también, que creo que es importante, porque a través de esas tomas de decisiones finalmente se busca que se queden los mejores competidores, que los productos finalmente que nos dan sean los mejores, ¿no? Entonces, allí el trabajo nuevamente es de prevención, una adecuada supervisión, para eso se necesitan adecuados presupuestos y una articulación con el ente rector, educación al consumidor, que es uno de los derechos también principales, que los consumidores entiendan, ¿no? El tema de las etiquetas, que entiendan qué significan los octógonos. Ahí recuerdo que... Se cerró tu micro, Wendy. Perdón. Recuerdo que en algún momento, para poder lograr el tema de prevención y educación al consumidor, se lanzó una página web de Julieta Checa la Etiqueta para tratar de buscar que los consumidores no puedan tomar conocimiento de qué significaban los octógonos, ¿no? Porque como bien señalaba Jean-Pierre, hay un tema de sesgos, ¿no? Y que no llegan a entender también los consumidores esta información, ¿no? La etiqueta está allí con mucha información, pero no la leo, no la entiendo, se ponen los nombres, ¿no? en terminología tal vez muy complicada para los consumidores, y ese esfuerzo tuvo un impacto positivo inicial, pero se debe continuar con esas campañas para poder concientizar a la ciudadanía. Pero ahora, ¿no? Nos toca ya conocer qué estudios se han hecho en la Universidad Norbert Wiener, ¿no? En respecto a esta área. Para esto tenemos a la doctora Michelle Lozada, quien nos va a compartir los resultados de estos estudios y los proyectos que se vienen sobre esta materia. Adelante, doctora.
Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bien, yo quiero contarles que, bueno, la universidad y sobre todo la Escuela de Nutrición, ¿no? Ha desarrollado ya varios trabajos. Entonces, quiero compartir, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar. Este es uno de los estudios. Vamos a darle compartir. Acá está. Este es uno de los estudios, un estudio muy grande, que debe estar saliendo publicado en la revista Wiener, que está próximo a salir. Es el contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas en el rotulado nutricional, en snacks y bebidas no alcohólicas. Entonces, hemos mapeado 200 productos, ¿no? 200 productos, ha sido toda una maratón a cargo de profesoras de la escuela, donde también estuvo nuestra directora Sabi. Entonces, un trabajo muy bonito y que finalmente permite llegar a la conclusión que aproximadamente el 70% de los productos están proporcionando un exceso de calorías. La gran mayoría, sobre todo los snacks de tubérculos, están elevadísimos en grasas trans. Tenemos exceso de sodio. Entonces, realmente este es un punto de partida y estamos haciendo la segunda parte de este estudio. La estamos trabajando este año, ¿no? Para poder ver etiquetas, para poder ver porciones, ¿no? Eso es algo que de repente me gustaría que Pierre nos respondiera al final. ¿Cómo se trabajaron las porciones en Chile, ¿no? ¿Qué pasó después de la inserción de los octógonos? Entonces, este es uno de los estudios, como les mencionaba, y acá tenemos otro que... Disculpe, ¿no se ve el estudio? ¿Ahora? Sí, solamente se ve la pantalla con la lista de los estudios, pero no el estudio en sí. Ya, voy a volver a compartir. A ver. Ahora, este es otra de las publicaciones, perdonen. Este es otro de los estudios que ha salido recién este año, ¿no? Los productos industrializados y el contenido de azúcar, grasas saturadas y sodio, pero en alimentos destinados a niños, o sea, alimentación complementaria. ¿A qué conclusión se llega con este estudio? El 50% está con excesos. O sea, la mitad de los productos tiene exceso de azúcar. No tienen grasas, ¿por qué? Porque principalmente lo que se vende en el Perú son productos dulces. Entonces, a diferencia de lo que hemos encontrado en la bibliografía y de otros estudios, ¿no? Pero la mitad, o sea, la mitad, y eso es algo que no nos ha contado Sabi, pero las grasas y en este caso el azúcar, que va a producir saciedad en el niño, va a hacer cambios de hábitos, y una serie de cosas, hígado graso, desde muy pequeños, ¿no? Resistencia a la insulina. Entonces, hay que cuidar a nuestros pequeños, ¿no? Esta es la segunda publicación. Tenemos a modo de lo que presentó Jean-Pierre, recordé que hemos trabajado grasas en alimentos y hemos cuantificado, ¿no? Justo venía esos regalitos para los niños, que es un gancho para ellos. Entonces, igual, analizamos en un centro comercial muy concurrido, ¿no? 5 marcas que ofrecían productos para niños, ¿no? Para niños menores de 5 años. Entonces, vean, se produjo, o sea, se hizo el análisis de grasas totales para cada uno de los alimentos y de los menús que ellos ofrecían, sin hacer uso de los productos, de los adicionales como mayonesa, ¿no? Como ketchup, ya estaban muy elevados. Y adicionalmente algunos invitaban a los niños, o sea, venía dentro del paquete de esas cajitas felices que se mencionan,
traían chocolates y otros traían snacks, ¿no? Entonces, y eso no entraba al conteo, o sea, solamente comida ya estaba muy alto. Entonces tienen estas publicaciones en la revista Wiener, los invito a poderlos revisar, tenemos allí los contactos para poder conversar, para poder hacer preguntas, no sé, sugerencias, y contarles que estamos trabajando con otra de nuestras alumnas de la escuela. Ella ha creado una infografía, y la infografía tiene por función dar en ese momento en que la revisa información sobre los octógonos. Y después hacemos unas preguntas para ver la decisión de compra, ¿no? Que era algo que también había comentado Wendy y Jean-Pierre. Entonces, por ahí van los trabajos de la escuela y de la universidad. Entonces, este año debemos estar terminando con varios de ellos, y yo creo que antes de que culmine el 2022 ya debemos de tenerlos publicados. Bien, Wendy, he dado un resumen de lo que hemos trabajado con nuestros alumnos de la escuela, ¿no? De la Escuela de Nutrición. Muchísimas gracias, doctora Lozada. Esperamos de que sigan, ¿no?, teniendo siga la escuela lanzando estos estudios tan importantes, especialmente porque finalmente la regulación tiene que tener como base la evidencia, ¿no? Así como también se utiliza mucho las experiencias internacionales, el aporte de la academia es muy importante para poder perfeccionar, aterrizar la normativa, la norma que finalmente uno quiere lanzar, la regulación, a la realidad del país, a la que finalmente va a impactar esta normativa. Así que yo creo que estos estudios son muy importantes y saludo mucho el esfuerzo que se hace a través de los alumnos y el liderazgo de ustedes para poder tener estos resultados, y evidentemente la difusión para todos los que nos están viendo y todos los demás interesados que pueden acceder tanto a la revista como también dentro de nuestra página web para poder ver todas nuestras publicaciones. Así que sí que sin más, yo he estado viendo el chat y no he visto preguntas, ¿no? He visto algunas felicitaciones, entonces yo, siendo la hora ya avanzada, los invito a poder entrar al link de la encuesta del conversatorio para que nos dejen sus comentarios y nosotros también así poder preparar más contenido de interés de ustedes, que evidentemente evidencie todo el trabajo que venimos haciendo tanto en nuestras escuelas de posgrado, de nutrición, como también a través de la universidad. Les agradecemos muchísimo por su participación y hasta otra oportunidad. Gracias.